Bendiciones, hermanos. Les doy la bienvenida a la tercera parte del estudio de Apocalipsis, capítulo 4. Si no has visto los videos anteriores, te invito a hacerlo para que puedas comprender este capítulo desde el principio. En mi canal hay una lista de reproducción que se llama Apocalipsis paso a paso. Ahí encontrarás todos los videos en orden desde el capítulo 1 de Apocalipsis. Y el día de hoy veremos el versículo 3 de Apocalipsis 4. Recordemos que vamos lento, pero con talento. Hay muchísima información que explicar sobre cada versículo de este capítulo, porque este capítulo es clave para entender el resto del libro. Así que, a darle. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que hemos visto en los dos versículos anteriores. Recuerden que fue necesario retraducir el primer versículo y que pueden compararlo con el que tienen en sus Biblias. Y si quieren ver la explicación completa, pueden ir al primer video de Apocalipsis 4 que dice como título Sube acá. Entonces, Apocalipsis 4, versículo 1, retraducido directamente desde el griego, quedaría así. Después de esto vi y miré una puerta abierta en el cielo, y el sonido del primero que oí como trompeta hablando conmigo me ordenó diciendo, sube acá, y te mostraré lo que es necesario que suceda conmigo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. En los dos versículos anteriores vimos que este evento se refiere a Yom Teruah o Rosh Hashanah. Lo que Yeshua le muestra a Juan es su coronación en los cielos, y en este versículo 3 nos habla de cuál es su aspecto. ¿Por qué menciona que el aspecto de Yeshua es semejante a la piedra de jaspe y de cornalina? La explicación que más he escuchado sobre esto es que Juan estaba describiendo su aspecto con el brillo más hermoso que conocía, que era el de estas piedras preciosas. Pero, como ya hemos visto, absolutamente todo lo que está escrito debe tener sustento en la misma escritura. Ninguna descripción que Dios nos da está escrita al azar, ni es para ser explicada según nuestro entendimiento. Entonces, ¿a qué se refiere con las piedras de jaspe y de cornalina? ¿Se acuerdan del pectoral que debía usar el sumo sacerdote? Este pectoral contenía 12 piedras. Cada piedra representa una tribu. Vamos a leer Éxodo 28 del 15 al 21. Y dice así: y harás un pectoral de juicio y obra de hábil artífice como la obra del ephod lo harás. De oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido lo harás. Será cuadrado y doble, 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y pondrás en él engastes de piedras, 4 hileras de piedras. Una hilera de cornalina, topacio y esmeralda será la primera hilera. Y la segunda fila un ántrax, un zafiro y una esmeralda. Y la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Estarán revestidos de oro en sus engastes. Y las piedras serán conforme a los nombres de los hijos de Israel. 12. Conforme a sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno según su nombre, serán para las 12 tribus. En algunas Biblias encontrarás la piedra de cornalina como piedra sárdica. Entonces, ¿qué quiere decir que el aspecto de Yeshua se compare a las piedras de jaspe y de cornalina? La piedra de sardio o de cornalina es la primer piedra del pectoral y corresponde al primogénito de Israel, Rubén. En hebreo, la piedra de cornalina se llama odem, que significa rojo, rojizo o de brillo rojizo. Es importante mencionar que esta palabra se escribe con las mismas letras que el nombre del primer humano formado por Dios, Adán.
Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo con esta descripción? Que Yeshua es el primogénito, el primero de los que resucitan, el segundo Adán. Colosenses 1 del 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primera de Corintios 15 del 45 al 49. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. La piedra de cornalina nos está diciendo que Yeshua es el primogénito, que Él es el Adán espiritual, por medio de quien nosotros vivimos. Si vemos el orden de cómo debían estar acomodadas las 12 piedras en el efod, nos daremos cuenta de que la primer piedra es la cornalina que le pertenece a Rubén y la última es la piedra de jaspe que le corresponde a Benjamín. ¿Pero por qué? Porque Yeshua es el primero y el último, el principio y el final, el alfa y la omega, el aleph y la taf. El primero y el último es un título que le corresponde exclusivamente a Dios. Y esto va para aquellos que dicen que Yeshua sí es el Mesías, pero que no es Dios. Él no podría utilizar este título sin ser Dios. Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también soy el último. En Apocalipsis 1:11 leemos que Yeshua le dice a Juan, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquel que está en el trono es nuestro Dios y Mesías, nuestro creador y redentor. No son dos, es uno mismo. Él es el primero y el último. Aclarado este punto, vamos con el simbolismo del arco iris. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Dónde vemos una descripción similar? Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Apocalipsis 10:1. Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces vemos que este arco iris definitivamente solo le pertenece a Dios y a Yeshua, quien es Dios encarnado. Y aquí hay varias preguntas. ¿Por qué un arco iris? ¿Y por qué el aspecto de esmeralda? ¿Por qué es importante mencionar que está alrededor del trono? ¿Y qué representa el arco iris? Para eso vamos a la primera mención. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. No sé si se dieron cuenta, pero en ninguna de esas citas está escrita la palabra arco iris, sino arco.
¿Por qué? Bueno, la palabra hebrea para arcoíris es keshet y esta es la misma palabra que también se utiliza para arco, un arco que se utiliza para lanzar flechas. En Génesis vemos que después de que Dios enjuició a la humanidad con el diluvio, nos da el arco iris prometiendo que nunca más castigaría al mundo por medio de un diluvio. ¿Por qué precisamente con un arco? Porque el juicio de Dios está representado por un arco de guerra. Pero después del diluvio, Dios convierte su arco de guerra en un símbolo de perdón y misericordia a la vista de todos. Apocalipsis 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ya hemos hablado de este caballo en otros videos, y yo sé que me quieren linchar por decirle que este jinete es Yeshua y no el anticristo. Pero vamos a ver. En este capítulo 4 estamos viendo la coronación de Yeshua en los cielos en Rosh Hashanah, Yom Teruah o Día de las Trompetas. En el capítulo 5 también nos habla de esta misma coronación y en el capítulo 6 vemos la salida del caballo blanco. Esto es un simbolismo. El arco representa la guerra, pero también el perdón y la misericordia. Recordemos que nos encontramos en una guerra espiritual. El jinete del caballo blanco ya tenía un arco. No es que alguien le entrega un arco, el arco es suyo y le es dada una corona. ¿Cuándo les dada esta corona? En los capítulos 4 y 5. Les repito, lo que estamos viendo en estos capítulos es la coronación. Este jinete sale venciendo y para vencer. No vence solo por un tiempo, no es que se le permitió vencer como se le permite a la bestia, por un tiempo determinado. Yeshua asciende a los cielos, es coronado y la última etapa de su plan da comienzo. ¿Cuál es esa etapa? El momento en que sale con esta guerra espiritual y al mismo tiempo pregonando misericordia, el perdón de los pecados. Por eso es que tiene un arco. Su arco, símbolo de guerra, símbolo de juicio, pero también símbolo de perdón y de arrepentimiento. Ahora, como que la última etapa de su plan. Hemos oído hablar de los postreros días y solemos pensar que se refiere a nuestros días, pero como si se tratara de algo que apenas acaba de comenzar. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? En Hechos 2 vemos que en la fiesta de Pentecostés, en Shavuot, Pedro relaciona la profecía de Joel sobre los postreros días con el acontecimiento que estaban viviendo en ese momento, el hablar en lenguas, predicando el evangelio, haciendo un llamado al arrepentimiento y al perdón de pecados. Lo que Pedro está diciendo en Hechos 2 es lo mismo que Juan vio y es lo mismo que leemos en Apocalipsis. Yeshua es Señor y Cristo, el Mesías. Él reina y ha dado comienzo a los postreros días. Recordemos que para Dios un día es como 1000 años, entonces los postreros días son más de 1000 años. ¿Recuerdan que vimos este tema en la profecía de los 6000 años? Ahora, segunda pregunta. ¿Por qué esmeralda? No sé si a ustedes les habían enseñado esto, pero a mí siempre me habían dicho que era verde, como la esmeralda es verde porque el verde representa la esperanza. ¿Pero será cierto esto? Conocemos el arco iris con 7 colores. Ahora incluso se ha estado viendo un arco iris blanco, pero esmeralda. En este versículo ya vimos el jaspe y la cornalina, que representan al primero y al último, y la esmeralda que representa a la tribu de Leví. ¿Por qué? Que en hebreo, esmeralda es la piedra de la tribu de Leví y se llama así porque brilla como un rayo. Por lo tanto, fue elegida para esta tribu porque ella ilumina el mundo con su estudio de la Torá. Un dato interesante es que la esmeralda fue la piedra con la cual Noé iluminó el arca. Increíble, ¿no? En un mismo versículo vemos el arco iris y la esmeralda y ambos apuntan a Noé. Tenemos un nuevo comienzo con Yeshua, así como el mundo tuvo un nuevo comienzo con Noé.
Nada está escrito por casualidad. Así como Noé iluminó el arca con la esmeralda que representa la iluminación de la Torá, Yeshua ilumina nuestros corazones con su Torá, la que ha puesto dentro de nuestros corazones. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis secretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11 del 19 al 21. La esmeralda representa a Leví y recordemos que el sacerdocio le pertenece a la tribu de Leví. Decir que este arco resplandece como la esmeralda es porque Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Significa que como nuestro sumo sacerdote, Yeshua ilumina nuestro camino para llevarnos hacia Él. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, la Torá, ilumina nuestro camino. Y Yeshua es el verbo hecho carne, la palabra de Dios encarnada. Él es la Torá viviente que ilumina nuestro camino, que es el mismo. Dios prometió poner su ley en nuestro corazón y Yeshua es esa Torá. Cuando decimos que recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos recibiendo su Torá dentro de nosotros. Yeshua es esa Torá. ¿Se fijan cómo es imposible que la ley haya sido abolida? Si Yeshua es la Torá misma, ¿cómo se va a autoabolir? El hecho de que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado es posible gracias a que la ley de Dios ha pasado de estar en piedra a estar dentro de nuestro corazón. Y ojo con esto, si no te sientes mal cuando le fallas a Dios, si no te sientes mal cuando le haces daño a alguien más, si no te sientes mal cuando desobedeces a Dios, déjame decirte que tú no has nacido de nuevo. No importa si te bautizaste, si tienes muchos años en la iglesia, incluso si eres maestro, maestra, sin Espíritu Santo no hay ley en el corazón. No hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay salvación. Resumiendo, Yeshua en este versículo se está presentando como Dios mismo, como el primero y el último, representado en las piedras de jaspe y de cornalina, y como sumo sacerdote al utilizar la referencia de la piedra esmeralda. Nos está mostrando el inicio del nuevo pacto, donde además de salir con guerra espiritual, nos llama al arrepentimiento. Si nosotros lo aceptamos, recibimos esa ley en nuestros corazones. Recuerden que este estudio lo pueden encontrar también en Spotify como Apocalipsis Paso a Paso con Escaro Leal. No olviden dar like, dejar sus comentarios y si tienen dudas, hagan sus preguntas. Y si están en desacuerdo, recuerden que no hay nada más importante que el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. No hay nada malo en estar en desacuerdo, pero insultar y hablar de forma cruel y grosera no me hace daño a mí, sino a ustedes mismos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tienen una opinión diferente, está bien, pero sepan decirlo con amor, agradando a Dios. Bendiciones.